Hola, hola. Muy feliz jueves. Lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, no sé en el resto del país, pero acá llovió todo el día nublado, todo el día frío. Cuenten los que estén por ahí, tocando el clima en sus ciudades. Hola, Bren. Espera, ahí está. Ahí estamos. Me dicen si se escucha bien, porfis. Hola, Van, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Vamos a sumar a Brenda, así ya la puedo... Gracias, Vané. Espera que no me está queriendo invitar a Brenda. Brenda. Hola, Estela. Ya no la puedo invitar. ¿Qué problema? Ahí está. Hola, Bren. ¿Cómo estás? No sé si te escucha, a ver. Hola, hola. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va? Muy bien, acá con fresquete. Yo también ha llovido. Sí. Vamos a ir saludando, vamos a esperar que se sume gente. Hola, Estela. Ya Vane, tenemos participación ahí, ahí mira. te saludó Vane. Saludé Ya el tiempo. tenemos a nuestras invitadas. Sí, qué lindo. Bueno, vamos a esperar que se sumen. Mientras tanto, contarles que hoy vamos a tocar un tema que hemos hablado indirectamente en varias oportunidades, pero que hoy nos vamos a meter un poquito más de lleno. Y que me parece un tema que es bastante interesante, sobre todo por la mirada que se suele dar. El tema es el síndrome del impostor, la mirada de eh, donde entramos en la creencia de que hay falta de autoestima, de que tenemos que trabajar nuestro amor propio, cuando en realidad, desde la mirada que maneja Brenda y que manejo yo, es distinta. Hay otros factores que afectan aparte de la autoestima, entonces me parece que va a estar bueno para poder desarrollar en un día fresco y lluvioso. ¿Por allá cómo está, Bren? También llovió toda la tarde, llovizna, está frío, sí. Bueno, Eh, los que estén en otros digo- puntos del país nos van contando. sí, te digo que es la primera vez que le ponemos un nombre, mejor dicho, a este. Sí, sí. Bueno, vamos a esperar si quieren que se sume un poquito más de gente. Mientras tanto, cuéntenos dónde están, cómo está el clima, qué están haciendo, qué tienen de planes para... Ay, ya que estoy, les voy a hacer una recomendación acá en el medio del vivo. Este fin de semana fui a ver He-Man. No me juzguen, escuchen. He-Man es un dibujito animado que yo veía cuando era chica. Entonces, inicialmente fui a verlo desde esa ilusión, ¿no? Desde el decir, ay, voy a conectar con cuando yo era chiquita. Y me terminé encontrando con una película con mucho sentido, con mucha enseñanza, y también se me desbloqueó un recuerdo que era, al final de cada capítulo de He-Man, te mostraban una enseñanza, que la mostraba Orco, que era el fantasmita, el brujito que flotaba ahí al lado de He-Man, o Tila. Y me pareció una muy buena película para ir a ver los que son de esta generación. Para ir con los chicos también me parece que está muy buena. Me pareció, justamente habla de un montón de temas. Después le haré un video específicamente a la película de He-Man, pero habla del síndrome del impostor, del creer que no soy suficiente, es como la película que corona el síndrome del impostor, bueno, ahí lo tenés. Ah, mira. Al pobre Adam. Muy linda película, la verdad que quienes tengan la posibilidad de ir a verla, vayan a verla porque la verdad me sorprendió mucho. Esperaba algo más bobote y me encontré no solo con la historia de He-Man, que es la historia que todos conocemos, sino con toda esta parte de atrás. Sí, sí, Vane, totalmente. Me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Me Más sorprendió, me específico. emocionó, me dejó pensando, literal, ¿eh? O sea, me quedé emocionada y me quedé pensando. Y encima tiene tres finales, tiene tres escenas post-crédito, que también está, me encanta, siempre me encanta cuando hay escenas.
Nada, mambos míos, me encanta quedarme sentada esperando la escena postcrédito y había tres, así que me divertí un montón. Es muy linda película. Bueno, ahora, hola Cami. No voy a Ya preguntar quién es He-Man y todo eso, basta decirte. Lo que pasa es que yo me olvido que Brenda es adolescente, gente. Brenda no es de mi época. He-Man es un superhéroe, es un... No soy muy con la tele, de las pelis y todo Sí, eso. real o Marvel. Y va a haber más, va a haber más. O sea, ya viendo tres escenas post créditos, sabemos que va a haber más y me encanta la idea de que haya más. Y Yo, tenemos sí, un invitado hoy, un sí, invitado, debe querer trabajar el síndrome del impostor. sí, Si bien totalmente. soy anti-serie, anti-peli y todo, sí vi Mi Otra Yo, y el 20 de junio salía la tercera temporada. ¿En serio ya Sí. salió? Y si era el 20, faltan 2 días. Ah, claro, es verdad. Voy a estar atenta, sí, ahí sí voy a estar Claro, atenta. ahí sí. Bueno, pero en mi otra yo, a ver, si bien muestra un montón de herramientas que hoy están disponibles y que está buenísimo porque abrió la cabeza para que mucha gente se anime a utilizar estas herramientas, tiene como una cuestión un poquito más mágica que lo que es en realidad. Sí, sí, sí. Como siempre decimos, las herramientas están disponibles para que las usemos, ¿no? No hay nada que venga de afuera que pueda arreglar tu interior si vos no pones voluntad y vos no pones el cuerpo y vos no pones las ganas, ¿no? No hay una varita mágica y en esta serie se ve algo como mucho más mágico, que quizás en la segunda temporada baja un poco porque en la primera temporada la mejor amiga, la que estaba enferma, no quiero spoilear para la gente que no la vio, pero bueno, había una enfermedad dando vueltas que desaparece y en la segunda temporada reaparece. Entonces como que ahí le cortan un poquito esta historia de la magia y el poder mágico que tienen las constelaciones familiares o la bio, que también está como un poquito cruzada en esa serie. Pero bueno, vamos al tema que nos compete, señora, si le parece. Vamos a comenzar con el Arranquemos. síndrome del impostor. Eh, Como les contaba, esto llamado síndrome del impostor, que seguramente en algún momento lo han escuchado nombrar, o alguien que diga, no, eso seguramente es el síndrome del impostor, eh, muchas veces se asocia a baja autoestima, está incontrolable, baja autoestima, falta de confianza, inseguridad, como si fuera tan claro y tan simple, ¿no? Ahora, si bien esto puede estar presente dentro de la sintomatología de este síndrome, eh, solo explicaría una parte, ¿no? Y hay otras cosas que nosotras queremos revisar hoy. Si el problema fuera únicamente la confianza, cuando vos alcanzás un logro, llegaría la confianza y se acabaría el conflicto. Sin embargo, el conflicto muchas veces reaparece una y otra vez y aparece en momentos específicos, ¿no? Entonces, si yo estudio, me formo, tengo experiencia, tengo buenos resultados, ayudo a otros, me reconocen, debería de desaparecer. Sin embargo, muchas veces sigue estando. Entonces, eh, las personas que creen no soy tan buena como los demás me ven, no soy tan buena como los demás creen, no soy suficiente, en cualquier momento se van a dar cuenta. Estas son frases que nos repetimos cuando se activa el síndrome del impostor. ¿Es solo porque no confío o hay algo más? Y quizás en realidad no es una falta de confianza, sino que lo sigo sintiendo porque ocupar ese lugar de ser reconocida, de ser confiada, de creer que puedo con todo, puede llegar a ser peligroso para mí. Y ahí es donde queremos meternos, ¿no? ¿Para qué sería peligroso brillar? ¿Para qué sería peligroso creer que puedo? ¿No? Y acá es donde nos metemos en nuestro mundito más profundo, ¿no? Que es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Para qué creo que es peligroso que me reconozcan? Ahí dice Vane, no importa lo que hagas o percibas, siempre sos el mejor ganador del Oscar existente, aunque todos te validen. Hermoso, me encanta. Bueno, entonces, si esto es peligroso para mí, Brenda, ¿qué pasa con esto? Ahí cambia completamente la conversación, porque dejamos de preguntarnos qué tengo mal, por qué nací fallada, y empezamos a preguntarnos qué aprendí en realidad, qué tuvo que aprender mi sistema para sentir eso.
Acuérdense Eh, siempre que cuando hablamos de sistema, hablamos de sistema nervioso, ¿no? No de sistema familiar. A veces hablamos de sistema familiar y a veces hablamos de sistema nervioso. En este caso puntual es sistema nervioso. Qué excelente lo que compartís, dice Estela, y sí, justo también les iba a preguntar que más allá del nombre, que si bien algunos lo pudieron haber escuchado, eh, con esto que vamos describiendo, si alguien se va sintiendo tocado, si alguien dice, che, esto a mí me pasó, che, esto me suena, bueno, los leemos, obviamente. ¿Querés hacer vos unas preguntas? A ver quién se suma desde el comentario, a ver si se ven. Dale, vamos ayudándolos con una preguntita. ¿Qué pasaría si mañana despertás sintiéndote completamente suficiente? Te levantás auténtica, espléndida, sintiéndote completamente suficiente. No un poco más suficiente, completamente suficiente. ¿Qué cambiaría? Si quieren, vayan compartiendo, a ver si se les ocurre algo o hagan los ejercicios. Hay Ya muchos cuando ejercicios que piensan, vamos a hacer hoy. ya al pensar, cuando ya te escuchan la pregunta que piensan, ¿qué pasaría? Es como que ya es eso, ese flash que vino, esa info que bajó, eso es, no lo No lo podría podría. creer. ¿Cómo que no? Bueno, Por eso, fíjate que van a es aparecer estas respuestas, ¿no? Es parte de. tal cual, es el pensarlo y cuando lees la pregunta que lo pensás es como eso que te aparece cuando dices, wow, tal cual, como dice Vane. ¿Qué Linda la pasaría? Matrix. Porque ¿qué pasa ante la respuesta o ante... Es un Es un montón. montón. Porque muchas veces esto que aparece ante esa pregunta no es tan cómodo. ¿Por qué? Porque ahí ahí aparecen los planteos de tal vez, no sé, tendría que cobrar más en mi trabajo, tal vez tendría que mostrarme más, si mira qué suficiente que soy, o sea, esto del mundo se tiene que enterar de esto. Tal vez tendría que poner límites, ¿no? Por ahí eso te muestra también determinadas situaciones que uno permite considerando de que cuando falta un poquito de amor propio, a veces uno permite un montón de situaciones que pensando, si yo fuera suficiente, esto no lo toleraría. Eh, Tal vez tendría que cambiar de trabajo, porque si soy recontra suficiente, soy mucho para este trabajo donde estoy. Eh, Tal vez tendría que dejar de demostrar, porque ya está, ya sé el valor que tengo, ya sé que soy suficiente, entonces ya no vale la pena que tenga que andar demostrando y drenando mi energía para demostrar lo que soy, lo que valgo. Tal vez tendría que dejar de buscar aprobación, que viene más o menos de la mano con esto que yo decía, y ahí Ujú. empieza a aparecer el verdadero conflicto, ¿no? Bien. ¿Y cuál sería en este caso el verdadero conflicto? Porque muchas veces no tenemos miedo a no poder, tenemos miedo a lo que cambiaría si finalmente pudiéramos, ¿no? Entonces, ahí es donde sentir suficientes no siempre trae tranquilidad, a veces trae responsabilidad, a veces trae decisiones, a veces trae cambios y no queremos cambiar, ¿no? Entonces, vamos a meternos un poquito más adentro como para entender el para qué aparece este síndrome del impostor, qué es lo que me está tapando, qué es lo que me está mostrando indirectamente. Y ahí es donde aparecen las heridas de la infancia, las queridas amigas de todos, que ya hemos hecho en varias oportunidades un montón de vivos hablando de heridas de la infancia, porque muchas veces todo empieza en casa, ¿no? Diría 99% de los conflictos que tenemos, que Ahora, Eli, quiero acá leer a Vani porque me encanta. Bueno, dice, hasta en los escenarios especulativos siento que ni en mi versión imaginaria soy suficiente. No, no. te Absolutamente amo, ¿vale? es falta de amor propio y esta me encantó porque dice, a mí me pasa
re dicotómico, a veces creo que sí puedo, pero a la vez en la primera de cambio y una opinión negativa aparece la duda sobre todo. Y agrega, perdón si escribo mucho, avisen. El vivo es Está para muy eso, bien, para tal vos, cual, para tus comentarios justamente. y para todos los que están ahí que quieran expresarse, nos encanta y es lo que buscamos tocando estos temas, transmitiendo estos mensajes, que vayan encontrando todo esto que encontrás vos, Vane, y buenísimo y bienvenido el que lo comparte y nada, el que quiere alguna opinión o escribe algún comentario. Bueno, fíjate cómo acá Vane trajo algo importante que lo vamos a ir viendo en el vivo, que es cuando alguien opina distinto o cuando alguien pregunta algo o cuando alguien duda, automáticamente, ¡pum!, se me cae, se me desarma este Me parece personaje que él que tiene creé. razón. Entonces, es parte de. Bueno, hablamos de heridas de la infancia. Lo primero es que miremos la herida de desvalorización, el no me siento suficiente para, ¿no? Estamos Esta tirando es ahí. probablemente una de las heridas más frecuentes y que creo que no debe haber ser humano en la faz de la Tierra que no la tenga. Todos probablemente nos activemos a través del síndrome del impostor por esta. Díganme si se escucha ruidos, porque el gato cada vez se pone más cómodo y se me tira arriba del micrófono. Entonces, el otro día me comentaron en YouTube que se escuchaba a todos menos a mí. Yo dije, yo me escucho. Pero bueno, ustedes me avisan si se pierde el audio o algo, porque este se estira, tira la pata para adelante, se tira para atrás, me da cabezazos, está como hiperactivo. Entonces, volviendo, digo, la mayoría de las personas, gracias, vale, es hermoso, es un gordo hermoso. La mayoría de las personas que entramos en este síndrome muchas veces tiene que ver con esta herida. ¿Y por qué? No necesariamente porque nuestros papás hayan sido malos, sino porque muchas veces eran exigentes o creían que de esa manera nos motivaban. Muchas veces nosotros basándonos en nuestras experiencias anteriores, mis papás ni me preguntaban qué nota me sacaba, mis papás ni siquiera se preguntaban si yo iba al colegio, o ni siquiera me mandaron al colegio. Entonces a mi hijo lo mando al colegio y le exijo, porque yo quiero que salga bueno, porque yo quiero que sea profesional, porque yo quiero sentirme orgulloso y que él sienta que yo lo apoyo, y mi manera de apoyarlo es sacate una nota más alta, ¿no? Es como te sacaste un 9 y no te sacaste un 10. Si te sacaste un 9 te podrías haber sacado un 10. O te sacaste un 2, no salís, no jugás, no comés, sin computadora, sin celular, sin lo que sea, ¿no? Entonces, a veces, y muchas veces, y esto lo hablamos la semana pasada cuando estuvimos con Luz, los papás nos equivocamos. Los papás nos equivocamos. Los papás no tenemos la bola de cristal, los papás no sabemos qué es lo correcto para cada niño, y muchas veces, al tratar de hacer lo contrario de lo que hicieron conmigo, la seguimos cagando igual. O no puedo salir del bucle de, lo hicieron así conmigo, yo lo voy a hacer igual porque yo salí bien, yo salí derechito, yo salí una buena persona, una persona del bien, entonces voy a hacer lo mismo con mis hijos. Si no nos damos cuenta que las épocas cambian, las situaciones cambian, la información hoy está más disponible y muchas veces hacemos lío con la educación que le damos a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, eh, mi hija me trae un dibujo y yo le digo, está lindo, pero acá lo podrías haber pintado un poquito más prolija, estos colores no quedan bien juntos, podrías haber puesto un verde más clarito, podrías haber hecho un degradé, ¿no? Como el comentario de aporte de, está bueno, pero, ¿no? Como siempre le faltan 5 para el peso, ¿no? Y muchas veces ni siquiera hace falta, con que lo haya hecho una vez, mi hija o mi hijo ya aprendió que siempre hay un pero, que nunca alcanza, ¿no? Con lo que hago. Entonces, acá es donde aparece la frase no soy suficiente. Lograba algo y escuchaba, bueno, pero ahora vamos por más, ¿no? Y esto me suena mucho a mis épocas de supervisora de ventas, de jefa de ventas. Estoy haciendo cosplay de la mamá, claro. Me meto en personaje, Vane. En mis épocas de vendedora me acordaba de, bueno, chicos, vendimos 1000, el mes que viene vamos por más, ¿no? Como siempre, el un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y quizás en un ambiente de venta puede llegar a motivar ahora a un niño de 5 o 6 años y bueno, ¿no? Como es distinta la percepción y la inteligencia emocional con la que puede recibir un niño a un adulto, ¿no? Los adultos estamos preparados, sobre todo cuando te desarrollas en un ambiente de ventas, estás
habilitando la exigencia, estás habilitando el desafío. Ahora, un niño de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años no tiene la preparación ni la fortaleza para tolerar que a mamá siempre le falten 5 para el peso, o que a papá siempre le falten 5 para el peso. Entonces, eh, esto se convierte en un adulto que hace muchísimo, pero que nunca llega. Mientras cocino las escucho. ¿Qué vas a cocinar, Estela? Contanos. Entonces, este niño con esta mirada autoexigente, con esta mirada de que nunca soy suficiente o que nunca voy a llegar, termina una carrera y ya está pensando en la siguiente o en las próximas dos. Después de que termine esta, empiezo cuando después de terminar esta ya hago el posgrado y el máster, y por las dudas también me anoto en un doctorado, ¿no? Consigue clientes y siente que todavía no son la cantidad de clientes suficientes. Recibe elogios, pero siempre los minimiza. No, no, sí estuve bien, pero tendría que haber estado un poquito mejor. Fíjate, ahí no sé qué No quería puso. perderme todo lo que nos compartís, dice Estela, así que ahí está haciendo unas verduras al vapor y escuchándonos. Espectacular. Excelente, excelente. Ya me estás dando hambre, Estela. Bueno, entonces, me minimizo, ¿no? No me gusta que me hagan cumplidos o que me digan cosas lindas, como que digo, gracias, pero como que lo recibo y digo, ¿será? ¿Será que realmente es así? Yo creo que me falta un poquito más. Entonces, sigo intentando alcanzar una meta que nunca nunca termina de llegar, a la que nunca alcanzo. Y si llego a esta, me pongo una más alta, ¿no? Bueno, hay algo que también es importante como remarcar en esta herida, en la de la insuficiencia, es que muchas personas con este síndrome del impostor no tienen poca exigencia, tienen demasiada exigencia, ¿no? Control y exigencia son dos características que aparecen en este síndrome y están acostumbradas a mirarse desde lo que les falta y no pueden lograr ver, ahí se fue, ahora sí ya puedo trabajar tranquila, eh, no pueden ver lo que sí lograron, siempre están viendo lo que falta, nunca pueden ver el vaso medio lleno, siempre lo ven medio vacío, ¿sí? Qué verdad lo que decís, es algo que me pasa, el síndrome del impostor te, te satura de cosas para probarte si vales, pero como nada es suficiente, llegan un montón, llega un momento en el que tenés que romper y te convertís en lo que tenías. Temías, Profecía sí, temías, temías, ahí está ahora, autocumplida. Mm. profecía autocumplida. Bueno, Eh, acá vamos a cerrar esta herida, si les parece, con la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿Cuánto tendría que pasar para que finalmente sintieras que sos suficiente? Acuérdense que en este vivo va a haber mucha interacción, les vamos a hacer muchas preguntas, si no llegan a responderlas ahora no pasa nada, en un ratito subimos el vivo y les queda como para poder repasarlo, pero ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que finalmente sintieras que sos suficiente? Esa pregunta se las dejamos para que puedan pensar, para que puedan sentir, para que puedan revisarse. Si sale la respuesta ahora, genial, la comparten, y si no sale la respuesta ahora, no pasa nada, pero sí piensen esto, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que vos sintieras que sos suficiente? ¿Qué pasa, Eli, si la respuesta es y un poquito más y me siento suficiente? Termino esto y me siento suficiente. A fin de año, cuando logre esto que quiero, ahí me voy a sentir suficiente. Bueno, mira lo que dice Vane, no hay límite de tiempo para boicotearse. Exacto. Cuando estamos esperando un poco más o cuando ya estás derrotada, no estamos hablando de capacidad, estamos hablando de una herida. ¿Sí? Y acá es donde le ponemos la famosa etiqueta, herida de desvalorización. Que si bien nosotras somos eh, muy anti-etiquetas, a veces cuando encontramos la etiqueta encontramos la razón, el para qué soy quien soy, y desde ahí puedo empezar a trabajar. No es lo mismo no reconocer cuál es la herida que me está moviendo, cuál es el dolor que me está llevando a hacer esto, que entender de dónde viene. Desde ese lugar puedo empezar a trabajarlo, ¿sí?
Bien, vamos con otra, Brenda, porque no es una sola herida, hay un No, montón de heridas. es una sola herida. Sí, Eli, digo, recién mientras te escuchaba pensaba que, digo, esto también viene de la mano de cuando logro eso, que creo que cuando lo consiga voy a sentirme suficiente. Cuando lográs eso, ahí viene ese vacío, ese, che, no, sí, lo conseguí, pero capaz que si le agrego este otro cosito, y es como, ¿no? Como Ahí está una... el síndrome del impostor, buscando una más, ¿no? La semana que viene, no, el mes que viene, no, cuando tenga el próximo título, no, cuando tenga el posgrado, cuando tenga el máster, cuando me diga que me ama, cuando no, siempre encuentro una excusa para sostener esta invalidación constante. Pasa eso exacto, lo conseguís, pero no estaba tan bueno, tal cual. Muy bien. Exactamente, bien. Vamos Sí. con la que sigue. Bueno, vamos con la herida de rechazo. Esa también es una herida bastante frecuente, ¿no? Siempre cuando hablamos de heridas también hacemos el comentario de que, ay, o sea, no es un drama, no es dramático, señalemos las personas que tienen la herida del rechazo. Son generalmente heridas que todos de alguna u otra manera llevamos, porque son heridas que se generan en nuestra infancia, en base a la crianza, al colegio donde fuimos, a la sociedad en la que compartimos con situaciones que de grande resultan simples y que no pasa nada, pero a esa criatura le genera una herida que después de grande la ve manifestada en este tipo de síntomas o de situaciones. Ahora leemos lo que puso Matías que me Sí, pareció que está bueno, pero sí aclarar esto que decía Bren. Eh, para cada persona su herida es la más importante, ¿no? Y es la más grande. Entonces, cuando vos comparás y decís, una persona puede tener herida de rechazo porque la maestra lo paró adelante de todos sus compañeros y le dijo, te sacaste un uno, sos un burro, anda al rincón, sí, claro. Ahora, ¿puede tener herida de rechazo por comparación, porque mamá felicitó al hermano y no lo felicitó a él? Sí, claro. Podés tener herida de rechazo porque toda la familia decía, el varón es la estrella, y vos que sos nena, anda a la cocina. Sí, claro, hay un montón de situaciones más graves, menos graves, que nos generan la misma herida. Siempre ponemos el ejemplo de la herida de abandono. Yo puedo tener herida de abandono porque mi papá se fue de casa, porque mi papá se murió. También puedo tener herida de abandono porque llegó 5 minutos tarde a buscarme al jardín y esos 5 minutos para mí totalmente. me generaron esa herida de abandono. Entonces, no importa la gravedad, lo que importa es cómo lo sentí. Cada Tal quien cual. tiene su situación para vivirlo, por eso es que es tan común que todos tengamos estas heridas, ¿no? Porque dependiendo la interpretación de la situación o la gravedad de la situación, la herida está igual, ¿ok? Si querés, Tampoco, veamos lo que dijo Mati. tampoco son heridas que son generadas de un comentario de maldad o con malas intenciones. Un Sí, simple puede ser a veces, comentario pero de no un en padre todos los casos. un simple comentario de un padre a un nene que lo ve llorando y que le rompe el alma, no llore que llorar es de nena, no llore que... Y ya eso tranquilamente, de la desesperación de un padre queriendo calmar a un hijo, puede surgir una herida. Por Tal eso cual, son... tal cual. Bueno, veamos qué dijo Mati. A ver, para que vuelva un cachito Dice, para a atrás. mí mucho tiempo me llevó al sobreanálisis o parálisis Sí, va. reflexiva Y no y no ejecutaba. ejecutaba. Más luego, cuando empecé a hacer y soltar en el cambio, el error purifica y la sabiduría y da No, sabiduría. ya. Avancé, Y soltar en continuo. el camino el error purifica. Ahí está. Y da sabiduría. Ok. Mati, genial. El tema es, Avance, continúa a su vez. el tema es que no todas las personas lo reconocen, no todas las personas lo pueden soltar, justamente por esto, ¿no? Por el desconocimiento, por el no entender lo que está pasando y por normalizar. Y acá vamos a seguir, después de las heridas nos vamos a meter en el transgeneracional, que es muchas veces lo que más nos condiciona, más allá de las heridas, que es lo que yo viví, hay una historia anterior. Entonces, ya nos vamos a meter en eso, pero mientras quiero que termine Bren con la herida de rechazo para que se entienda un poquito más. Ujú. Bueno, vamos con herida del rechazo, entonces. Herida del rechazo.
Niños que aprendieron que para ser queridos tenían que adaptarse, tenían que ser buenos, tenían que ser correctos, convenientes. Entonces desarrollan una enorme habilidad para encajar. Pero cuando llega el momento de mostrarse, realmente ahí aparece el miedo. ¿Qué pasa si me muestro como soy? ¿Qué pasa si expreso mis opiniones, mi manera de pensar, si revelo mis gustos, qué quiero, qué quiero comer, qué no, qué va a pensar la gente, cómo lo va a tomar la gente si no le doy la razón, si no opino como ellos, si no voy a donde todos van y opino ir a un lugar distinto, ¿no? Que son generalmente las características de la persona que intenta adaptarse. No llevarle la contra a nadie, decir a todo que sí, o que todo te dé lo mismo. Y a la hora de replantearse, che, ¿qué pasa si me muestro, si expreso, si opino distinto? Ahí aparece el miedo, ¿no? Y que por lo general no sucede, ¿no? Me quedo y me adapto y rezongo y me quejo y muchas veces lo expreso con quien siento que me puede bancar en esto. O sea, si tengo un problema con el trabajo, eso lo expreso en casa, no lo voy a expresar en el trabajo. En el trabajo pongo mi mejor cara de póker y acepto lo que venga, ¿no? Porque no puedo mostrarme mi enojo real. Y en el trabajo me quejo de mi mujer, porque a mi mujer no le puedo decir, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, y así, como que voy siendo camaleónico en cada grupo, con cada persona, en cada ámbito, porque me voy adaptando a todo lo que no estoy de acuerdo, Tal solo cual. para encajar, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. Justamente por esto, porque aparece esta herida muy marcada, la herida del rechazo. Ahí aparece inconscientemente, sienten esto de, y si me conocen de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si conocen mi verdadera forma de pensar, mis gustos? ¿Qué pasa si me conocen de verdad? Eh, y si dejan de elegirme, porque ahora yo no quiero ir para allá y quiero ir para allá, o porque simplemente pienso distinto, eh, y si descubren que no soy tan bueno como creen, si opino distinto o si me muestro y me delato de que no soy tan buena, eh, y entonces intentan compensar, ¿no? Ante ese miedo, bueno, hago un curso más, así adquiero ese conocimiento que me falta ahí un poquito para llegar, si hago este curso lo logro, más formaciones, más títulos, más preparaciones, como si estuvieran intentando comprar el derecho a estar, a ser aceptados, digamos. Y bueno, es esto que mencionábamos recién, es un título más, un cursito más, una cosita más y ese círculo vicioso. ¿Cómo encontrar la verdadera identidad si vivís existiendo en las versiones que los otros esperan de vos y no en la que sos? Exactamente, Vane. Ese es justamente el mayor conflicto, ¿no? El quién soy. Si Tal cual. acá soy de una manera, allá soy de otra y allá soy de otra, ¿quién soy finalmente? ¿Cuál de todas estas versiones soy? Porque la persona Me pierdo en todo esto. la persona que se adapta mucho a esta versión, verdaderamente no sabe quién son, no sabe qué les Se gusta, no perdió, saben qué quieren comer, no saben si un momento de distracción qué eligen hacer, no saben directamente. sí, se pierden. O generan como una vocecita adentro con la que discuten todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres comer? Y por adentro digo, helado. Lo que vos quieras. Y el otro dice, yo quiero comer flan. Qué rico. Y vos por adentro decís, pero yo quería helado, pero yo quería helado. Entonces empezás como a generarte eh, conversaciones que te agotan, ¿no? Todo el tiempo teniendo discusiones por dentro con esta vocecita que es la que quiere salir y bajo el consciente no lo permitís. Y es genial cuando al fin aparece la libertad, dice Claro, Estela. Obviamente que claro. para las personas que trabajan esta herida y esta adaptación y logran sentir la libertad, logran expresarse, respetarse por sobre todo, esa sensación de hacer lo que uno siente es totalmente gratificante. Vane dice, ¿hasta qué punto tu identidad es construida por vos o por la mirada de otros? Porque hay una parte de uno que existe en base a ser visto. Y Estela Ahí dice, más allá del temor de expresar lo que lo que deseo. deseo. Ahí, Vane,
no existimos por la mirada de los otros, sí estamos condicionados muchas veces, no solo por las leyes, no solo por el común denominador de la gente, sino también por la mirada propia. Y justamente esto que dice Estela, de cuando te liberás y tomás contacto con quién realmente sos o con quién realmente querés ser, ahí vas a notar el cambio. Hoy probablemente, como estás en ceguera cognitiva, no lo podés ver, ¿no? No digo que sea tu caso, digo, basándome en este ejemplo. Cuando estamos en ceguera cognitiva no podemos ver quién soy, quién quiero ser, a dónde quiero apuntar, o nos creamos una imagen tan utópica que nunca la alcanzamos, ¿no? Y es parte de este síndrome del impostor. Pero todo esto que estamos planteando, todo se puede aprender a gestionar, que eso es lo importante, ¿no? O sea, con las herramientas correctas, con el profesional correcto, todo esto se puede gestionar. Lo importante primero es verlo. ¿Estoy yo dentro de este síndrome? Considero que después de haber visto este vivo y de haber escuchado todo esto y haber hecho los ejercicios que me dieron, considero que estoy dentro de este síndrome, ok, es algo a lo cual le tengo que empezar a prestar atención, es algo que puedo empezar a trabajar. Sí es un mix, sí es un mix. Lo importante es a qué le estoy dando hoy más peso. Si me importa más lo que van a opinar los demás, lo que van a mirar los demás, me voy a condicionar por esto, ahí es donde estoy desbalanceada. Siempre va a haber como un equilibrio un poquito más, un poquito menos. Ahora, cuando está así, es donde tengo que prestar la atención. Cuando ya no soy quien yo quiero ser, sino soy la versión que ellos quieren que yo sea. ¿Sí? Le doy más importancia a la mirada del otro que a mi propia voz, ¿no? Dejo de comer lo que quiero, dejo de estudiar lo que quiero, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay que, no sé, papá fue abogado, el abuelo fue abogado, yo soy abogado? Cuando me recibo y tengo el título, lo rompo y me pongo una verdulería, ¿no? Y ahí es donde vos decís, wow, hizo el crash, ¿no? Y pudo ver lo que realmente quería. Hay mucha gente que ejerce toda su vida y que es infeliz toda su vida, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las últimas dos heridas, por lo menos que nosotras consideramos que son generadoras de este síndrome, que es la herida de humillación y la herida de injusticia. Estas son otras dos que también están muy presentes en la mayoría de los seres humanos y que aparecen y que por lo general caminan juntas, ¿no? Humillación e injusticia en este patrón. Personas que aprendieron que equivocarse era peligroso por la humillación o por la injusticia de me equivoqué, me expusieron y me pareció injusto, ¿no? Entonces acá es por eso decimos que caminan de la mano. Porque fui criticada, porque me compararon, portate como tu hermana, que tu hermana se porta bien, ¿por qué no sos como tu compañerita que se saca 10 en todo? ¿Por qué no sos como tu compañero que llega temprano todos los días? ¿No? Esas comparaciones, las críticas, y acá siempre hablamos de críticas de personas que para nosotros eran importantes, que eran referentes, no la crítica del vecino de enfrente que dice, che, qué auto de mierda que tenés. Hablamos de la voz de mamá, la voz de papá, la voz del adulto responsable, la voz de la que yo dependía, la voz de la abuela, la voz de la tía, siempre personas que sean referentes o que eran grandes desde mi mirada, ¿no? Entonces, cuando me critica mi compañerito, puedo retrucárselo, puedo darle un empujón, me doy la vuelta y me voy, ¿no? Son distintas maneras de gestionarlo. Ahora, cuando me critica mi mamá, cuando me critica mi tía, y ahí es distinto, porque yo dependo de esos adultos responsables. Eh, y también otra situación es cuando eran expuestas delante de los demás. Este ejemplo que ponía yo de la señorita diciéndome, te sacaste un 1, sos un burro, anda al rincón. Ese tipo de exposiciones, ese tipo de injusticias, de por qué esta señorita me hizo esto a mí. ¿Qué necesidad tenía? Tan infeliz era en su vida. Todo ese análisis, cuando yo soy chiquito, no lo puedo hacer. Simplemente siento una energía en mi cuerpo de quiero salir de acá y no puedo porque la señorita me dijo que me queda acá parada, ¿no? Entonces ahí es donde aparece como muy arraigada la herida de injusticia. Vane dice, en un mundo existista donde sos tan bueno como lo último que hiciste o tan malo como lo último, en lo que fallaste, el miedo a la humillación es constante. Sí, claro, y justamente de eso nos queremos despegar, Vanessa, de esta mirada tan Por eso estamos crítica. todos acá, por eso estamos todos acá participando, escuchando y trabajando un poquito. Estamos en una sociedad donde la exposición, donde el error, donde la crítica, donde la cancelación
¿no? Están tan en auge. No sé si vieron hoy lo que pasó con Florencia Peña. Se me vino Eh, conectadas estamos, porque se me bueno, vino el mismo, o sea, muy poco no, escuché, pero lo poco es, que vi fue eso, lo que mencionas. sí, esa exposición, esa exigencia al no equivocarte, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en cómo lo dijo, por qué lo dijo, en el contexto en el que lo dijo, sin haberlo chequeado, sin haberlo verificado, quién se equivocó, de quién es la culpa, eh, la exigencia, la mirada, la opinión tajante. O sea, hoy abrí 2 minutos cuando fui al baño entre sesiones y vi, Florencia Peña se equivocó, Florencia Peña es una hija de poder. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué hizo esta mujer? ¿A quién mató? Bueno, ¿no? Cometió un error grave para un periodista, no para una conductora de un programa, si podemos decirle conductora, ella es actriz, básicamente. Está incursionando en la conducción, varias veces lo hizo, lo hace bien, es simpática. Ahora, la exigencia de los demás como palabra autorizada de hicieron todo mal, hay que echarla, es un montón, todos opinamos y todos abrimos la boca. Eh, y en este caso como comunicadora y como parte de lo que son los medios de comunicación, siento que la mirada es muy crítica, es muy exigente y es muy tajante. Ahí me perdí, pará. Y mira que soy súper comprensiva, pero esto no, sí, claro, a ver, vuelvo, no estamos diciendo que haya estado bien, no estamos diciendo eso. La pifió horrible. Ahora, la exposición inmediata, la mirada crítica, decir hay que rajarla, hay que rajar a todos, la culpa la tiene Occhiato, ¿no? Como esa opinión, esa crítica es la que a mí me resuena en la cabeza como diciendo, wow. Eh, Sí, bueno, pasa que ahí empiezan a entrar un montón de cuestiones también en el Tal medio. cual. Bueno, entonces, volviendo a la herida de injusticia o a la herida de humillación, las personas que tenemos esta herida, aparece el perfeccionismo, ¿no? Esa exigencia de la perfección, no de la excelencia, sino de la perfección. Porque quienes hacen las cosas perfectas es porque no se equivocan, y eso sabemos que es algo inalcanzable. Todos los seres humanos nos equivocamos, hasta Florencia Peña, ¿no? Eh, no, no, las personas que tenemos esta herida no lo queremos hacer para ser perfectas, lo queremos hacer para evitar el dolor de aquella exposición, de aquella humillación, ¿no? Entonces nos exigimos al punto del dolor, de llegar al dolor igual, porque ese nivel de exigencia es inhumano, ¿no? Nunca haces nada bien, siempre te equivocás, siempre podés hacerlo mejor, nunca va a alcanzar con lo que haces. Es muy importante, vuelvo, el perfeccionismo no busca la excelencia, busca la protección de evitar aquel dolor que sentí. Entonces vemos personas que eh, revisan 20 veces un mail, que capaz que se lo comparten a alguien más, che, dame tu mirada. ¿Qué opinás? Acá lo puedo mejorar. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Hay algo que está mal escrito. Fíjate los Y acentos, también, fíjate las ¿qué pueden comas, llegar a decir? ¿no? Entonces, o que postergan proyectos la semana que viene, ¿para que lo reviso de nuevo? Dame 2 días más que estoy terminando, le estoy dando unos detalles, como que están todo el tiempo postergando para no entregar porque siempre le encuentran, cada vez que lo revisan, le encuentran algo nuevo para corregir. Esperan sentirse listas, o peor, nunca terminan de lanzarse. ¿Por qué? Porque siempre hay algo para corregir, siempre hay algo para mejorar. Tengo que estudiar más para poder rendir esto, ¿no? Entonces siempre están posponiéndose. Entonces, en el fondo, no tienen miedo a fracasar, tienen miedo a exponerse, tienen miedo a la mirada del otro. Claro, Dice, sí, siempre, evitando el sufrimiento y sufrirse igual, tal cual, sí, totalmente. sí. Bueno, y ahora llegamos a la mirada transgeneracional. Dejamos las heridas por un rato y vamos a ir un capítulo más atrás, cuando yo no había nacido. ¿Qué pasa con la historia de mi familia, Brenda? ¿Qué Cuando, pasa si no creías que empieza? con las heridas ya era suficiente porque te diste cuenta que las tenés a todas, hay un capítulo más. El tema es que el hacer logra destruir ese sufrimiento
pero no puedes hacer. Postergar Claro, proyectos, el temor a la exposición. Totalmente, totalmente. ¿Qué sí. pasa con el transgeneracional? A veces esto ni siquiera empieza con nosotros, ni siquiera empieza con ese reto de mamá o papá, o con esa comparación de los tíos o de los abuelos, que aquel nieto lo quería más que a mí y que me comparaba. Esto puede aún venir de un pasito más atrás, como decía Eli recién, porque hay familias donde destacar era peligroso, ¿sí? Donde crecer generaba conflicto, donde sobresalir implicaba alejarse. Eh, Creo que aprovecho que están así tan participativas. Llegó Takis, así que ahora Mira prepárate. el momento que llegaste, Takis. Siempre llega en el momento justo, en su momento de brillar, señor. Justo llegaste para la preguntita que dice, ¿qué pasaba en tu familia cuando alguien sobresalía? ¿Qué pasaba? ¿Era admirado o era criticado? ¿Generaba orgullo o generaba envidia? ¿Recuerdan algún caso de algún El alguien en tío el que árbol? finalmente se recibió, el tío que tenía mucha plata, el que se fue a vivir afuera del país, ¿no? Porque Que tu se tío la que se fue a vivir a puso, Miami, ¿no? el Como que puso ese siempre hay negocio, el que alguien. invirtió, el que le fue bien, el que se Es recibió, distinto. el que, el que lo hizo distinto, tal cual. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la mirada de la familia? Ah, pero él Ni tuvo suerte. hablar si tenemos un familiar que eligió distinto, que eligió Por no eso, tener hijos, que eligió distinto. tener muchos hijos, que eligió distinto vivir su sexualidad de una manera distinta a la que todos en la familia hasta ahora lo vivíamos, decidió ponerle voz, decidió decir algo que nadie decía, ¿no? Qué pregunta difícil, dice Takis. Tal cual. El que lo hizo distinto, distinto al resto, ¿no? ¿Cuál era la opinión de la familia? ¿Qué recuerdan ustedes que se hablaba en la familia? Se aislaron solos, habría que ahí. Esa es una creencia, Takis. Déjame dudar. ¿No será que era el criticado o generaba orgullo? ¿Generaba envidia o generaba distancia? Ojo, ojo con eso, pero bueno, ¿qué pasa? Son re anti, les decían. Claro. Pensé que Esa- nos decías a nosotras, Santi. Claramente, el que lo hacía distinto generaba una incomodidad, ¿no? Y esta es la info que viene del transgeneracional, como decíamos recién, este pasito más atrás. En estas preguntas que decíamos recién, ahí hay mucha información, ahí es como que te pones a pensar, ah, es verdad, el que lo hizo distinto, el que se destacó, o el que le fue bien económicamente, o el que cual haya sido lo que eligió hacer distinto, generaba algo. Hay familias donde crecer era seguro, y hay familias donde crecer tenía consecuencias. Por ejemplo, quedarse solo, alejarse, quedarse sin familia, ¿no? Eh, con consecuencias emocionales, consecuencias vinculares. Entonces, la persona quiere avanzar, pero otra parte sigue perteneciendo. Quiere destacarse, pero no quiere quedarse sola. ¿Sí? Quiere crecer, pero no quiere romper con la lealtad, porque hay algo ahí en el inconsciente que le da esa info de que si lo haces distinto, corremos un riesgo. Si lo hacemos distinto, podemos quedarnos solos. Si lo hacemos distinto, podemos, corremos riesgo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de algo un estudio que vi hoy. No me pregunten ni quién, ni dónde, ni cuándo. Toda esa información no la puedo retener. Yo retengo lo que considero importante. En la Universidad de Rajayaya pusieron un grupito de ratas con una flor de cerezo y cada vez que las ratitas se acercaban a la flor de cerezo, recibían una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué generaron en esas ratas? Miedo. ¿A qué? A la flor de cerezo. O sea, el miedo
de la descarga queda asociado, ligado a la flor de cerezo. Estas ratitas tuvieron hijos. A estos hijos, separados de sus mamás, les acercaron la flor de cerezo y las ratitas se fueron corriendo. Y estos hijos tuvieron hijos, nietos de las primeras ratas, y les acercaron la flor de cerezo y estas ratas salieron corriendo. Este miedo pasó por 3 generaciones sin interrumpirse, sin haber tenido la descarga eléctrica. Y a esto nos referimos con el transgeneracional. Hay una conexión celular, hay una conexión química, hay una conexión energética de generación en generación que pasa de manera inconsciente. En nuestro inconsciente queda grabado, destacarse, ser distinto, crecer, es riesgoso, punto. Entonces, somos todos chatos en esta familia. Nadie crece, nadie sale, nadie recorre el mundo, nadie se recibe, nadie gana mucha plata. ¿Por qué? Porque es riesgoso. Mira, tu tío que ganó tanta plata se quedó sin familia, se quedó solo, ¿no? Entonces, eso pasa de generación en generación y no es, ya a esta altura entendemos que no es algo, no es un pensamiento, es una realidad, está comprobado científicamente que las experiencias pasan de generación a generación, hasta incluso sin decirlas. No es que yo le enseñé a mi hija que había que tenerle miedo a la flor de cerezo, sino que pasa inconscientemente. Ahí Takis dice, ¿hasta cuántas generaciones sigue pasando el programa o solo se cambia cuando alguien en el árbol lo solucionó? Y esa es la respuesta, Takis. Se va a presentar el conflicto hasta que alguien diga, hasta acá llegué, qué es lo que pasa con esta, cuál es la info que traigo del árbol, yo lo quiero revertir, yo lo quiero hacer distinto para trascender, liberarlo y ahí la energía fluye y, Y y no se repite más. vamos a repetirlo, tal cual. Exactamente. Como para cerrar esto que decíamos del transgeneracional y hablando del síndrome del impostor, ¿qué pasa? En este caso, el síndrome del impostor no está evitando el fracaso, sino que está evitando la diferencia, ¿sí? Está evitando, no está evitando perder, está evitando separarse, quedarse solo, ¿sí? Cuando uno trae una información de que si lo hacemos distinto, inconscientemente evitamos, esto como decía Taki, son los ortivas los que se quedaron solos, la manera de protegernos de nuestro inconsciente es no lograr eso que queremos para no quedarnos solos. Exactamente. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Dice Maru, doble ganancia en ese caso. Y Takis dice, no te puedo creer, estoy hasta los balones. Ok, no. Volvemos. Todo tiene solución, lo importante es mirarlo. Cuando yo lo veo, ahí lo puedo cambiar. Mientras que funciona en piloto automático o funciona de manera inconsciente, voy por la vida perdiendo plata, ¿no? Como pensando en una creencia que tenga que ver con el dinero. Si en mi familia el que tuvo plata se quedó solo y entonces no tengamos plata, ¿no? Entonces tengo plata y la gasto, o como entra, sale, o tengo un buen negocio y hago las cosas de manera tal de quebrar, ¿no? Como, yo, qué tanta mala suerte tengo como para que esto me pase, no, es tu inconsciente previniéndote de quedarte solo, ¿no? Ve el riesgo, lo asocia inconscientemente y no es tan fácil de distinguir desde el consciente. Tenés que hacer un trabajo transgeneracional como para encontrar el para qué. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más en algo que a mí me encanta, que es el sistema nervioso. Ustedes saben que yo soy María Sistema Nervioso, amo la mirada del sistema nervioso, amo entender el para qué de la activación del sistema nervioso ante determinadas situaciones. Y acá aparece algo que es fundamental. El sistema nervioso no responde a tu currículum, básicamente, responde a tu historia, ¿no? Entonces, no le importa cuántos cursos hiciste, cuántas formaciones, cuántos talleres, cuántos encuentros, cuántos retiros hiciste, lo que importa es lo que aprendiste. Y si alguna vez viviste algo que fue peligroso, viviste algo que te puso en una situación extrema, viviste algo que se repitió en bajo grado, pero muchas veces, el sistema lo recuerda. Entonces, me retaron una, me retaron dos, me retaron tres. A la cuarta, mi sistema nervioso ya, cuando entra la persona que me reta, ya se prende, ya se pone en alerta, ya entra en modo supervivencia, se pone en una hiperactivación, entra en simpaticotonía, ¿no? Me pongo
en alerta, todo mi sistema se prende. Y ahí es donde tengo que empezar a encontrar el activador de mi sistema nervioso. Si alguna vez te equivocaste y esto significó perder amor, tu sistema lo recuerda, ¿no? Entonces, me saqué un 2 y mi mamá se enojó y me dejó de hablar por 3 días, no me puedo sacar nunca más 2. Me llevo a sacar una mala nota y ya voy a estar en hiperactivación, ¿no? Del sistema nervioso. Y por eso muchas veces esta sensación aparece incluso cuando racionalmente vos sabés que podés entregar ese trabajo, vos sabés que estás haciendo las cosas bien, vos sabés que diste tu mejor versión, sin embargo, la activación aparece exactamente igual. Y te sacaste un 10 y la activación está igual, hasta que no te dieron el 10, la activación estuvo, ¿no? Y la pasamos mal. Cuando aparece esta hiperactivación del sistema nervioso y no sabemos gestionarla y no sabemos entenderla, muchas veces entramos en ansiedad, hacemos un ataque de pánico, ¿no? Y no entendemos el para qué. ¿Qué pasó que tuve un ataque de pánico? Lo que pasa es que estás muy nerviosa, debe ser el estrés, seguramente dormiste mal, ¿qué está pasando, no? Como que buscamos algo ajeno a algo que viene tan arraigado y de hace tanto tiempo y que simplemente se activó. Algo se parecía, algo sonó a la misma situación, porque vamos a traerlo a la adultez. Yo hoy ya no estoy rindiendo de la misma manera que rendía en el secundario. Hoy sacarme un 8 y sacarme un 10 y sacarme un 6 es básicamente lo mismo. Sin embargo, cuando estoy en la situación de exigencia, todo mi sistema nervioso se altera. Y de repente termino con una diarrea, o terminé de rendir el examen y vomito, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es tu sistema nervioso que está entrando en esto que se parece, que no es igual, que no es la misma situación, que yo ya no tengo que rendirle cuentas a mi mamá, o no tengo que esperar que mi mamá me pegue o me felicite, sino que ya soy una adulta y sin embargo mi sistema nervioso tiene la memoria y lo activa igual. Y lo que se parece, presentarle un trabajo a mi jefe o tener que hacer una exposición en el trabajo, se parece a un examen oral, se parece a la etapa de exámenes del colegio y me activo exactamente igual. ¿Sí? Entonces, prestar atención también a esto porque nuestro sistema nervioso tiene memoria. Lo que se parece hace que yo me active, ¿sí? Entonces, cada vez que tengan una activación del sistema nervioso o que aparezca alguno de estos síntomas, presten atención a qué se parece esto que me está pasando ahora. Bueno. Bueno, y por si están con la duda de si encuadran en el síndrome del impostor, vamos a dejar unas preguntitas para que ustedes vayan respondiendo y ahí van a ir detectando si encuadramos o no encuadramos. ¿Te cuesta recibir elogios? Hago un parate. No importa si no la llegan a anotar ahora, no importa si no tienen para anotar. El vivo en un ratito, apenas termina, lo subimos, así que lo van a poder repasar cuantas veces quieran. Sí vamos a ir rápido porque estamos muy sobre la hora y Brenda tiene que seguir con su vida y yo también. Entonces, vamos a meterle rapidito a las preguntas. Hay un montón de ejercicios, no sé si vamos a terminar, pero queremos dejarles algunas cuestiones para que puedan mirarse, ¿sí? Bueno, repito, ¿te cuesta recibir elogios? ¿Sentís que fue suerte? Ay, me pasó esto, me ascendieron, cambié de trabajo, pero fue por suerte porque justo el chico anterior se fue y... Me tocaba. ¿Pensás que todavía te falta algo para empezar? Cuando termine ese curso, terminé este, hago el cursito de coso y arranco, me compro esta cosita que me falta y ahí arranco. ¿Te cuesta cobrar por lo que haces? Bueno, claro, es claro. Ni hablar de aumentar, ¿no? Ahora que logré cobrar, tengo que ajustar, tengo que aumentar, no. Bueno, está bien, esta vez no te cobro, la próxima. Todavía estoy practicando. ¿Sentís que los demás saben más que vos? Siempre hay ¿Sentís, alguien que sabe más. No, yo nunca voy a llegar al nivel de... ¿Sentís que en cualquier momento van a descubrir que no sabes tanto? Estoy haciendo este trabajo, pero en cualquier momento se van a dar cuenta que no estoy a la altura y bueno. que no sé tanto, que no estoy tan capacitada. ¿Te exigís mucho más de lo que le exigirías a otra persona? En la misma situación, ¿no? Obvio. Y Bien. por último, ¿qué cambiaría en tu vida si realmente te permitieras creer que sos suficiente? Ahí.
Ahí, Cambiaría. Esa respuesta es importante, claramente. Ahí está la llave de la cuestión. bien. Vamos a ir con segundo ejercicio. Pensar una situación reciente donde apareció el síndrome del impostor. Busca alguna situación donde vos creíste que no era suficiente, donde creíste que te iban a descubrir en hay que saber más para estar mejor porque me trataban de inútil de chica. Bueno, ¿ves? Ahí aparece, ¿no? No voy a poder, tengo que hacer un curso más, tengo que aprender más, tengo que estudiar más, ¿no? Ahí tenés una situación clara, Maru. La pregunta es, ¿qué era lo que realmente me daba miedo en esa situación? Volvé a esa situación, centrate, cerrá los ojitos 2 minutos y fíjate, ¿no? A ver, eh, ¿qué era lo que realmente te daba miedo en esa situación? Cuando eh, te trataban de inútil de chica. ¿Cuál era el miedo atrás? No lo que pensabas, sino lo que temías. ¿Cuál era el miedo? Y fíjate que aparece ahí. Ser criticada o criticado, ser rechazada, equivocarte, destacarte, crecer. ¿Qué pasaba ahí? Porque muchas veces ahí es donde aparece la verdadera información, ¿sí? Entonces, préstense atención a estas cosas. Recuerden que el vivo queda grabado, lo van a poder volver a ver. Tranqui que vamos a tirar así como rapidito. Vamos con el ejercicio que sigue. Bueno, esta también es una preguntita que detecten la situación esta en la que consideran que encuadran dentro del síndrome del impostor, eh, para sentir que merezco estar eh, ahí, en esa situación o en eso que es lo que ustedes tienen identificado. Para sentir que sí lo merezco, necesito, o sea, ¿qué es ese 5 para el peso que considero que necesito para, ahí sí lo merezco? Mira, ahí Observa. Maru acaba de tirar una frase que es, ahí la viste. Ahí es donde se abrió. Que ya no me quisieran es una de las grandes generadoras, ¿no? El miedo a que me dejen de querer, el miedo a que no me quieran más, el miedo a que me dejen afuera. Sí, hermoso, Maru. Eh, bueno, para terminar esto de la pregunta, ¿qué es eso que me falta para considerar que sí lo merezco? Muchas veces pueden aparecer condiciones imposibles, pero que es lo importante que cuando las detectamos, vemos qué es eso que consideramos que necesitamos, ahí lo podemos cuestionar, ¿sí? Ahí podemos, che, pero verdaderamente, pero es necesario, pero no será que no es que verdaderamente lo necesito. Es importante verlo para eso, para darle ahí la vueltita de cuestionamiento. Exacto. Bueno, y ahora que ya me revisé y que considero que puede ser que esté dentro de este síndrome del impostor, ¿cómo empiezo a salir de ese lugar? Quizás a alguien de los que estamos acá ahora están pensando, ok, entendí de dónde viene, entendí que lo aprendí, entendí que a través de mis heridas se me activa este síndrome del impostor y ahora qué es lo que puedo hacer para poder empezar a cambiar o para poder salir de ahí. Y creo que lo primero es entender que no vas a salir del síndrome del impostor demostrando más, estudiando más, esforzándote más, porque el problema no está en la falta de información o en la falta de esfuerzo, porque si fuera eso ya estaría resuelto, porque estoy segura de que te esforzás lo suficiente y de que estudiaste lo suficiente y de que dejás todo de vos. Entonces, muchos de ustedes tienen toda la información, más de la que reconocen, tienen más experiencia de la que valoran, tienen más herramientas de las que utilizan. Entonces la salida no es demostrar más, sino que es construir seguridad. ¿Sí? Básicamente eso, construir. La seguridad implica empezar a diferenciar entre estas dos voces, la voz de la realidad y la voz de la historia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando aparece esa vocecita que te dice, no estoy lista, tengo que estudiar más, tengo
que esforzarme más, tengo que dedicarle más horas, no sé lo suficiente, no, seguramente no me voy a sacar una buena nota porque no estudié lo suficiente, me falta un poco más. La pregunta no es si es verdad esto que me estoy diciendo, la pregunta es, ¿quién me enseñó esto? ¿De quién es esta vocecita que aparece y me dice, no, te falta, tenés que estudiar más, tenés que hacer una carrera más? Empezar a reconocer la voz. Entonces, la próxima vez que aparezca el no puedo, el no sé, el no estoy lista, pregúntate, ¿esa voz tiene mi edad actual? ¿Soy yo adulta? ¿Soy yo en mis 40? ¿O esta edad que tiene es parte de la pequeña Eli, de la pequeña Maru, de la pequeña Estela, del pequeño eh, Taquis. Mati, ¿no? Está Fabri, ¿no? ¿De quién es esta vocecita? ¿Soy yo de adulta o es mi niña, esta parte pequeña de mí? Entonces, la que habla, ¿es la Eliana de 47 o es la Eliana de 8? ¿No? Empezar a preguntarnos un poquito de eso. Y cuando vos lo identificás, ay, gracias, cuando lo identificás, dejás de discutir con vos. Dejás de discutir con vos y empezás a entender qué parte tuya necesita ayuda. Con qué parte tuya tenés que empezar a charlar y a gestionar. Aguante los 40, claro que sí, como que no. Así que los dejo ahí como pensando cuál es la vocecita, qué edad tiene esa vocecita, como para ir a buscar a esa niña o ese niño que fui y prestarle un poquito de atención a ver qué pasó a esa edad. ¿Sí? Ahí es donde Sí, están las salidas. bueno, como tips, ¿qué pasa? Una de las cuestiones que alimenta mucho este síndrome es, ¿soy suficiente? Esa pregunta nos maltrata muchísimo. Es una mala pregunta porque es una pregunta que es un sinfín, ¿no? O sea, en base al criterio de quién, y mucho más encima la del criterio somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que estaría bueno cuando aparezca esa pregunta de ¿soy suficiente? Cambiarla por ¿qué evidencia tengo yo de que no puedo hacerlo? ¿Qué evidencia tengo de que puedo hacerlo? ¿Sí? Porque una cosa es una sensación y otra cosa es tener, o sea, los hechos, digamos. Tal cual. Bien. Vamos con el último, creo ya. Ya estamos, creo que queda uno más. ¿Llegamos, Brenda, o no llegamos? ¿Cómo estás vos? Yo ya me estoy esperando. Bueno, uno más y dejamos para el próximo vivo alguno más. Si sentimos que esto tiene que ver con nuestra historia familiar, o sea, la voz que reconozco no es la de la nena de los 8, es la de mi mamá, es la de mi papá, es la de mi abuela, hay una pregunta muy poderosa que es, ¿qué tendría que dejar de creer sobre mí para poder ocupar el lugar que quiero ocupar? Porque muchas veces el crecimiento exige soltar una identidad, soltar este lugar, este rol que ocupé, esta niña en la que me convertí para poder ser parte, ¿no? Entonces, dejar de ser la que siempre ayuda, la que siempre demuestra, la que siempre espera el permiso, la que siempre intenta agradar. Si yo puedo ver qué parte mía tengo que soltar, la puedo empezar a gestionar. Puedo llevarla a sesión, puedo llevarla a mi terapia y decir, me di cuenta que estoy cayendo en este rol que ocupé cuando era niña, porque mi mamá necesitaba, ¿no? Siempre necesitaba ayuda, ella nunca estaba disponible, entonces yo fui la que siempre estuvo disponible, la que siempre ayudaba, y hoy este lugar que estoy ocupando ya no me sirve. Quiero empezar a mirarme a mí, dejar de mirar a los demás. Es importante porque sanar no siempre es incorporar algo nuevo, a veces es dejar de sostener algo que vengo sosteniendo de toda la vida, ¿sí? Así que bueno, Eh, dejamos un montón de ejercicios. Dejamos el último tips, que este es lindo, este me gusta mucho, que es durante 3 semanitas, todas las noches, anotar 3 logros del día, ¿sí? Hoy me propuse que iba a tener la cama todas las mañanas, hoy me levanté, me propuse que iba a hacer ejercicios, que iba a salir a caminar, hoy salí a caminar bien, terminé con esa cuestión que le daba vueltas y bueno, hoy terminé, hoy pude, hoy respondí ese mensaje, hoy hice esa llamada, anotar, ¿sí?
No cosas extraordinarias, logros pequeños, simples. Empezar a reconocer los logros es muy importante. Eh, Porque, ¿qué pasa? El cerebro entrenado en la desvalorización registra automáticamente todo lo malo del día y espera como logro una cuestión extraordinaria. Y no, necesitamos enseñarle a nuestro cerebro a mirar distinto, que empiece a enfocarse en los logros y que el logro es tomarte 5 minutos para disfrutar un mate, ¿sí? Así que ese ejercicio está bueno, implementarlo por tres semanas a la noche, si lo pueden hacer todos los días, genial, es un cambio completo de vida, así que, pero papel y lápiz, nada de mentalmente, papel y lápiz y anotan. Eh, Sé que todo lo que escribo va al inconsciente, ¿no? Entonces necesitamos como desbloquear todo lo que está ahí guardado. Y sí, las porque experiencias, por lo general, se guardan ahí. sí, reconocer tu valor no es agrandarte o empezamos a hablar de ego y todas esas cuestiones, sino que es dejar de negar el valor que verdaderamente tenés. Bien. Quizás el síndrome del impostor no desaparezca solo con mirar este vivo y con hacer estos ejercicios. Quizás empieza a perder fuerza y eso ya es un montón, ¿no? Que vos empieces a dejar de exigirte para demostrar tu valor, a dejar de presionarte, a dejar de ponerte trabas adelante, a dejar de cuestionarte todo el tiempo. Ya que te puedas mirar es un montón y para nosotras que hayas estado en este vivo, que hayas compartido, que te hayas expuesto, que te hayas abierto, es un montón y perder el miedo a la exposición es un montón y hacerlo a través de este canal también. Así que el día que entendés que no tenés que ganarte el lugar que ya ocupás, el día que entendés que tu valor no depende de tu rendimiento, el día que dejas de mirarte con los ojos de la exigencia y empezás a mirarte con los ojos de la realidad, es el día en que empezás a dar un pequeño paso, ¿sí? Y eso es lo que buscamos. No buscamos grandes cambios, ni que a partir de mañana seas otra persona. Buscamos grandes pasos, pequeños pasos firmes, ¿sí? Así que un montón de agradecimiento a quienes estuvieron hoy en el vivo. Ahí vamos a leer los últimos comentarios, pero de corazón nos encanta que participen, que estén del otro lado, que nos den su mirada y que nos den sus devoluciones. Así que 1.000 millones de gracias por estar ahí. Estela dice gracias por su tiempo y compartir llaves para crecer saludablemente. Y Maru dice autoflagearse con exigencias, rememorando maltratos y exigiendo a otros a su vez. Gracias, nos vemos mañana, Elise, Fabricio. Sí, Bueno, esta mañana, Fabri. Bueno, al resto, miles de gracias y súper. también recuerden que si necesitan, si ven que no pueden, si ven que esto resonó, pero sienten que necesitan más herramientas, busquen ayuda profesional. Psicólogo, terapeuta, holístico, biodecodificador, coach, lo que ustedes consideren con la persona con la que ustedes resuenen, es importante que se animen a empezar el camino. ¿Sí? 1.000 millones de gracias. Feliz Gracias, cumple a la gracias, suegra de Brem. gracias por estar, por participar. Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí. No me deja, no quiere que me vaya.